Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo acabar con la pobreza de una manera efectiva y para siempre. Las sociedades ricas llevan décadas tutelando a las pobres sin resultados, tal y como vimos en este vídeo. Los economistas keynesianos, con su visión simplista de las sociedades humanas, llegan a conclusiones en base a los fríos datos, sin conocer nada de la sociedad a la que intentan ayudar. Por su parte, las ayudas de los gobiernos extranjeros o las ONGs se centran en aliviar las consecuencias de la pobreza, en lugar de crear prosperidad. Esto es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo se crea la prosperidad, ya sea en un país históricamente pobre o en uno que esté destruido por una crisis. La prosperidad no es tener un pozo que dé agua construido por unos señores que saben mucho de pozos y que una vez instalados se vuelven a su país. No. La prosperidad es tener un acceso al agua rentable con el que una empresa local pueda crear empleo e invertir en su mantenimiento y expansión. Lo mismo pasa con las escuelas, las carreteras, etc. Las instituciones e infraestructuras por sí solas no son sinónimos de prosperidad. Disminuir la pobreza es distinto a aumentar la prosperidad. Hay, por lo tanto, que entender cómo se crea la prosperidad. Para entender esto, vamos a explicar primero varios conceptos. Primero, definamos la prosperidad como el proceso por el cual más y más gente en una región mejora su economía, su sociedad y su bienestar político. Hay países ricos que no son prósperos, como por ejemplo los que viven del petróleo u otra materia prima. Un país próspero mejora su economía, su sociedad y su bienestar político a la vez que va disminuyendo su dependencia de estos recursos. El siguiente sería el concepto del no consumo, esto es, cuando en una sociedad hay una necesidad de algo, pero el recurso que se ofrece en el mercado es demasiado caro para ser consumido por parte de la población, o es directamente inaccesible porque no está disponible en esa zona. El siguiente concepto son las innovaciones disruptivas creadoras de mercado. Son innovaciones que, cambiando la forma en la que se ofrece un producto o un servicio, lo hace accesible a esa parte de la sociedad que no lo estaba consumiendo. Puede que no se consumiese porque fuese caro, o porque era difícil de acceder, por ser muy grande o complejo de manejar, o porque directamente ni exista en el país. Esta innovación transforma productos caros y complejos en productos simples y asequibles, creando nuevos mercados y trabajos en el mercado local, donde los márgenes de beneficio son más bajos y por lo tanto las compañías consolidadas ya en su modelo de negocio no están interesadas. Quizás el producto o el servicio no es tan bueno como el que se ofrece en el mercado original, pero desde luego para el ciudadano que no tenía acceso a él es mejor que no consumir nada. El producto o servicio ofrecido no compite con ningún otro, ya que la gente estaba pasando su día a día sin cubrir esa necesidad. Este tipo de innovaciones fueron explicadas en este vídeo. Esta innovación crea mercado, crea una serie de consumidores que empiezan a consumir el producto en su nueva versión y hacen moverse a la economía, crean beneficios que se reinvierten en la sociedad. Muy importante entender aquí que no todas las innovaciones crean mercado. Hay otros dos tipos de innovaciones que, al contrario que el anterior, se centran en el mercado establecido. No crean nuevo mercado. La primera sería la innovación en eficiencia. Sería aquella en la que una máquina hace el trabajo de 10 personas, por ejemplo, liberando recursos para llevar a cabo otras actuaciones dentro de la empresa. La segunda sería las innovaciones sostenibles, que mejoran el producto o el servicio para mantenerlo en un mercado que compite por el cliente existente. Sería, por ejemplo, el caso en que una empresa de ordenadores ofrece un ordenador más potente. Las innovaciones en eficiencia son atraídas por los países en desarrollo, que se especializan en manufacturas gracias a sus bajos salarios. Llegan con toda la fanfarria de la creación de empleo y un futuro mejor para todos caído del cielo. Pero estas son muy vulnerables a la deslocalización. Si hay un país que ofrece mejores condiciones, la empresa matriz cambia la fábrica y listo, por lo que no ofrece una prosperidad sólida. La única innovación que crea esa ansiada prosperidad permanente son las innovaciones disruptivas creadoras de mercado. Para entender cómo funcionan las innovaciones disruptivas creadoras de mercado, expliquemos otro concepto, el concepto del job to be done, el trabajo a realizar, para el cual el individuo contrata un bien o un servicio. La idea del job to be done consiste en entender los productos como cosas que contratamos para realizar un trabajo. Consiste en entender que la gente no quiere una taladradora, sino quiere agujeros en una pared. Dentro de las posibilidades, decide contratar la taladradora para hacer ese trabajo. De igual manera, un individuo que va camino de su trabajo contrata un batido para conducir mientras se lo bebe. El job to be done es quitarse el hambre hasta la hora del almuerzo mientras conduce. Podría contratar una rosquilla
mantequilla, pero pringaría todo el volante, o un plátano, pero en un par de horas volvería a tener hambre. El batido es el producto ideal a contratar para este Joss to be done. El Joss to be done de ver una película, por ejemplo, la forma más eficiente de hacerlo en los años 90 era yendo al cine. Al inicio del siglo XXI fue la piratería y hoy día las suscripciones a las plataformas de streaming. Lo que contratamos para satisfacer un Joss to be done cambia en lugar y en tiempo. Pues bien, con estos conceptos en mente, empecemos una historia. Aquí tenemos a Julia, que conmovida por las imágenes de niños caminando 14 kilómetros diarios para ir a buscar agua, se une a una ONG y se va a construir pozos. Unos pozos muy bonitos. Los construyen, se echan unas fotos y ya, de vuelta a la paz social de su país y a decir lo mucho que le gustaría adoptar a uno de esos niños. Los pozos no están dentro de una creación de mercado. Nadie les da mantenimiento, no crean nueva actividad ni generan empleo. Mismo efecto se tiene cuando en ese país se descubre, por ejemplo, petróleo. Su crecimiento pasa a depender de esa materia prima, y si el gobernante es ignorante de esto, pero benévolo, empezará a crear infraestructuras con esta misma filosofía. Cuando se acabe el petróleo, pues se acabará todo. Además, la extracción de materias primas es muy intensa en tecnología y poco en trabajo, por lo que apenas crea empleo ni nuevas actividades o infraestructuras, más allá de las que necesite la instalación. El reparto vía redistribución al resto de la sociedad de una manera arbitraria hace que cuando los precios de ese recurso baje, la sociedad sufra. El aumento del Producto Interior Bruto que experimenta es temporal. De hecho, medir el desarrollo de un país vía Producto Interior Bruto es un tremendo error, y más si este país es un país en desarrollo. Se ha de medir la población que no tiene acceso a consumir y aquella que sí. El desarrollo será exitoso si la gente pasa de esta zona a esta y ya nunca vuelve a esta zona independientemente de las vicisitudes de un mercado concreto. Ahora imagina que en lugar de construir un pinche pozo, el propósito de Julia es otro. El propósito de Julia es hacer rentable llevar agua potable a estas personas. Lo que quieren estos paisanos es tener acceso a agua. Ese es su job to be done. No necesariamente necesitan contratar un pozo. El trabajo ya es otro, más sofisticado que la mera construcción de un pozo. Hay que crear una innovación disruptiva en el proceso de obtener agua para que, dentro del funcionamiento normal de la economía local, el proveer agua potable sea algo rentable y con potencial de crecimiento. Para ello se requiere conocer y vivir en esa sociedad, por lo que Julia aquí no pinta nada. Estos ciudadanos no quieren un pozo, su job to be done es tener agua potable todos los días, para lo cual quieren poder contratar algo dentro de sus posibilidades. Por lo tanto, seguirán con sus vidas hasta que un emprendedor piense cómo solucionar esto. Menelik, que harto de ver a los más pequeños de la aldea tener que ir todos los días a por agua al río, piensa en crear una empresa para abastecer de agua a las aldeas. Traerá agua desde el manantial hasta su poblado, pero necesita un vehículo para traer ese agua. Conoce a un tipo que repara vehículos en el pueblo de al lado y decide ir a comprar una moto de quinta mano. El tipo le dice lo que cuesta, pero Menelik no tiene dinero y piensa en pedir un préstamo ya que calcula y cree que podrá amortizarlo en un año más o menos. Sin embargo, los grandes bancos creados a imagen y semejanza de los bancos de los países ricos no le dejan ni entrar en sus oficinas. Por suerte, Yunus, un emprendedor de la ciudad que estudió en Estados Unidos, vio hace años cómo había gente pobre sin acceso a los bancos y, por tanto, sin acceso a créditos, por pequeños que fuesen. Créditos que necesitaban para ayudarles en la adquisición de pequeños elementos de capital para mejorar sus humildes negocios. Al ser expulsados del sistema financiero, se quedan en manos de los malvados prestamistas locales, quienes les cobran unos tipos de interés desproporcionados y les agreden si no les reembolsan las cuotas. Los móviles, si bien no tan modernos como los smartphones de los países ricos, son toscos y resistentes y ahorran dinero y tiempo a las aldeas más remotas. Hacen más ricos a sus propietarios vía ahorro. La red no llega a todas las aldeas, pero con esfuerzo unos emprendedores han logrado poner torres de telefonía para llegar a algunas. Hay gente que puede cobrar por el uso puntual de un terminal a gente del pueblo que no tenga móvil o de otras aldeas sin cobertura en su zona, creando un nuevo mercado. A estos individuos les compensa más llamar que ir andando a transmitir su mensaje. La cobertura de los móviles va aumentando poco a poco, pero sobre unas bases sólidas, impulsadas por el mercado que va creando. Grupos marrulleros locales son contratados para proteger esas torres, a cambio de una vida dentro de la legalidad y unos ingresos estables, pues se fundamentan en el cálculo económico de unos empresarios y no en una ayuda.
Yunus se aprovechó de los teléfonos móviles que estaban popularizándose en la ciudad para crear otra innovación disruptiva creadora de mercado. Yunus creó una empresa mediante la cual poder usar el saldo del móvil para pedir y devolver pequeños préstamos. Aprovechó el capital social existente en las economías rurales para conceder estos pequeños préstamos. Para conseguir un préstamo deberías de tener a 5 personas con sus móviles dispuestos a autorizarte. En lo que devuelves el préstamo, estas personas no pueden solicitar ninguno, y si no lo devuelves, estos pueden ver reducido su acceso a crédito en el futuro. Si una persona autoriza a buenos pagadores, gana puntos, y por ejemplo se le da hasta insignias distintivas para lucirlas con orgullo. Estas personas, debido a su gran historial, podrán autorizar préstamos de mayor importe, pudiendo cobrar por aportar esa autorización y por lo tanto profesionalizándose. Esto crea una red muy preocupada por cuidar los negocios y ayudar y asesorar a los emprendedores. Ahora, cualquier persona con un móvil podía pedir un préstamo y pagarlo mediante el saldo del móvil. No hay complicados contratos, solo un número de móvil el que recargas, comprando una tarjeta de recarga, yendo parte de esa recarga a abonar las cuotas del microcrédito. Esta innovación, como innovación disruptiva que es, ha creado mercado, desbloqueando dinero, creando trabajos en la localidad y haciendo prosperar a mucha gente. Estas tarjetas, además, por ejemplo, crean nuevos trabajos, pues hay gente dedicada a su venta en el mercado local. Anuar también recientemente ha hecho un máster en el extranjero. Ojo, aquí hay que hacer un apunte importante. Un máster en una uni de verdad, que muchos se van y vuelven con la cabeza comida para iniciar cualquier genocidio. Aunar decide ofrecer pequeños seguros de salud que ofrecen el pago de pequeñas intervenciones y estancias cortas en el hospital a cambio de una pequeña cuota mensual. En asociación con una compañía de teléfonos también da la posibilidad de mandar saldo entre móviles, creando un primigenio sistema de pagos. A medida que los móviles se abaratan, los negocios se van transformando. Menelik, tras conseguir el móvil, pide el préstamo con el que comprar la motito. El negocio, en inicio, lleva el agua justa para beber y listo. Los niños que iban a por agua pasan a dedicarse a otra cosa como al cultivo, lo cual en economías domésticas no vale para mucho, porque lo que producen 4 lo pueden producir igualmente 2 personas. Esto se conoce como desempleo encubierto, del cual saldrán, como veremos, cuando la economía vaya prosperando. El negocio va creciendo, ya que además aprovecha la moto para ofrecer otros servicios y se acaba comprando una camioneta. Hace distintos segmentos para repartir el agua y obtener el máximo beneficio de este reparto: agua para beber y lavarse, y agua para beber, lavarse uno y lavarse la ropa o regar. En la aldea, Tosin se da cuenta de que con una lavadora el uso de este agua sería más eficiente, pero las lavadoras de la ciudad no se pueden enchufar a ningún lado, pues innova disruptivamente, creando una lavadora asequible y que va sin luz. Algunos de las aldeas aledañas las compran y ofrecen servicio de limpieza. Al simplificar la lavadora se democratiza su uso. La carretera empieza a ser un estorbo. Menelik va encontrando a varios empresarios que sienten lo mismo, e incluso el vendedor de vehículos de segunda mano no para de pensar que vendería más camionetas si la carretera estuviese bien aplanada. Así que se unen para invertir en mejorar la carretera. La sociedad nuevamente se enfrenta a un problema que resolver, que implica una creación de cultura. Con sus herramientas diseñan una manera para financiar el proyecto entre varios, creando una cultura de hacer las cosas y dando lugar a nuevas instituciones que servirán para proyectos similares. La cultura se cambia si se encuentra una mejor manera de hacer las cosas, ya que no ha sido impuesta ni una vez creada blindada frente al cambio por un poder superior. Lo que es obvio en los países ricos puede estar lleno de matices en otro lugar. En Occidente, lo obvio puede ser financiarlo por bonos y encargarlo a una empresa especializada, mientras aquí, al no existir esa especialización, es más lógico crear una empresa de cero dedicada a ello y vender participaciones. El desarrollo en un país pobre no puede depender de la especialización de empresas, porque no hay aún esa especialización. En inicio, el desarrollo debe ser vertical, aunque el resultado no sea tan bueno como si se contratase a una empresa extranjera cuyo precio no pueden pagar y cuyas calidades tampoco necesitan en ese momento. Cuando un gobierno de un país en desarrollo contrata a una empresa extranjera para construir infraestructuras, se endeuda para ello o recibe una ayuda, obteniendo unas calidades de primer mundo. Y luego, para mantener esa infraestructura en el tiempo, la cual se creó sin cálculo económico alguno, se sigue endeudando sin edie.
creando dudas sobre su capacidad de pago y finalmente destruyendo su divisa. El deber de un Estado en estos casos no es iniciar el proyecto, sino crear confianza en él. Al principio es un coste para los promotores, pero gracias a la institución creada, microinversores que nunca hubiesen podido acceder a estos proyectos les ayudan con este coste. Una vez finalizadas las obras, sus beneficios aumentan y nuevos vehículos pueden transitarlas, a los cuales se les pasa una tasa para el mantenimiento y la seguridad de la infraestructura. Se crea para ello otra institución. La carretera se ha creado entendiendo la conexión que hay entre la infraestructura y el valor que ésta distribuye. La carretera se mantendrá en el tiempo y sus inversores serán recompensados afrontando un riesgo bajo, ya que se ha construido teniendo en cuenta el cálculo económico de muchos empresarios y no el arbitrio de un gobierno. Empieza incluso a haber un pequeño turismo al mejorar la infraestructura. Se crean pequeños hoteles, aumenta la venta de vehículos, etc. Vehículos simples y sin mucha variedad al principio, fáciles de reparar por cualquiera, lo que hace crecer el número de talleres en la región, creando más mercado. Uno de los que aportaron es una empresa de fideos instantáneos que ha empezado a alimentar a mucha gente en el país. Igual que otras empresas, empezó con un producto básico para atender el job to be done de llenar el estómago y desde ahí fue escalando. Para crecer en la zona necesita crear un puerto. Ese puerto es usado por ella y además por compañías extranjeras que ven en la construcción de ese puerto una oportunidad para desembarcar sus productos. La inversión extranjera entra en el país en lugar de huir de él como pasa hoy día. No solo entra esta inversión para construir el puerto, sino también para financiar las nuevas empresas que ya empiezan a tener un potencial considerable. Como ejemplo, ahí está la operación de Kellogg's en Tolarán, en Nigeria. Como la divisa se aprecia, también las empresas locales empiezan a poder importar nuevos productos. Llega un curioso invento, la placa solar, el cual otro emprendedor llamado Ongombo decide usar para atender el job to be done de tener energía eléctrica en las zonas rurales. Son placas no muy modernas, de segunda mano, pero sencillas de usar. Las ofrece segmentando el mercado. La gente con menos recursos pilla una para tener encendida una lamparita y mantener su pequeño comercio abierto tras la caída del sol. Otros para además encender un pequeño microondas en su versión más básica que hace años una empresa china popularizó entre la gran clase media-baja de la China de finales del siglo XX, la que no podía permitirse un microondas como los que tenían los europeos o los estadounidenses. A medida que China ha ido creciendo se ha quedado muy básico para las demandas del nuevo ciudadano y ahora se exporta a África donde un pequeño emprendedor lo usa para ofrecer platos calientes. Las placas solares son también usadas por nuestro amigo lavandero para implementar un sistema de riego por goteo, que le permita usar el agua que compra más eficientemente y que le deje más tiempo libre para dedicarlo a su negocio. Las placas solares hacen que la actividad económica se mantenga más allá de la caída del sol. La venta de placas solares hace que los proveedores extranjeros se llenen de divisas de este país. Una compañía de coches extranjeros se da cuenta de que podría exportar coches a este país si se pavimentase la carretera. Así que le cambia la divisa e invierte en mejorar la infraestructura a través de la institución creada en el país al amparo del mercado. Una economía construida así es más resistente a las malas prácticas de sus gobernantes. Si el gobierno tiene la tradición de chulear la divisa, otro emprendedor llamado Pablo, por ejemplo, puede crear un sistema multidivisa a través del móvil para pasar los ahorros a una divisa más seria. Esta historia está repleta de innovaciones disruptivas. Las sociedades crecen en base a ellas, mejorando poco a poco mediante el cálculo económico de los empresarios y copiando las ideas más exitosas. La riqueza no se crea por proximidad al poder con sus corruptelas, sino satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos más humildes, que no estaban consumiendo nada para satisfacerlas. En una economía desarrollada de esta manera, si se establece un gobierno al estilo de los países ricos, este deberá de tener en cuenta a los empresarios, teniendo que crear un parlamento en el que sus representantes directos tomen las decisiones, ya que si no, se van y adiós parlamento. Lo mismo con la justicia, no puede ser arbitraria, ya que si no, crearía incertidumbre acabando con las inversiones y el libre mercado, el motor que financia el sistema judicial. Si ayudas a raudales llegasen a este país, harían saltar por los aires el equilibrio de este delicado ecosistema, mantendrían las instituciones corrompidas y acabaría con la creación de prosperidad. El pozo es una innovación de eficiencia que despide a los que iban a por agua. Los niños pueden ir a clase en el colegio que se creó también por la bienintencionada ONG, pero al no sostenerse ni la innovación ni la institución en el mercado, se acaba volviendo a la casilla de salida una y otra vez. El objetivo no es construir un colegio,
sencillo. El job to be done es educar a un niño para que tenga acceso a salarios mayores que sus padres. Para ello, la herramienta puede ser un cole o no. Una solución sostenible y local en lo referente al agua hace que el niño pueda estar en casa. De hecho, como dijimos, en las economías rurales existe lo que se conoce como desempleo encubierto. Luego, como no aportan nada, las familias solo necesitan algo que les ayude al job to be done de formar a su hijo para que éste acceda a trabajos mejor pagados. Una ayuda te construye una escuela saturada, que transmite las ideas del gobernante que recibió la ayuda, el que a su vez se ha comprometido a crear determinadas instituciones a la imagen y semejanza de las que hay en los países benefactores, creando graduados que no tienen las habilidades que requiere el mercado local, quedando el job to be done sin hacer y siendo muy tentador el no llevar al niño a la escuela, incluso con desempleo encubierto. Una innovación te crea una red accesible, asequible y rentable de academias privadas con la que los alumnos aprendan las cosas que demanda el mercado local, lo que daría lugar a una educación diferente a la que la ONG de turno puede pensar desde sus cómodas oficinas de Manhattan que esos niños merecen. Debido al desempleo encubierto y a los mayores salarios futuros de una educación enfocada en lo que demanda el mercado local, el cálculo coste-beneficio de educar al niño se inclina más a educarlo. Por su parte, las infraestructuras que se crean para sustentar una industria traída desde un país extranjero no se les da mantenimiento cuando esta inversión se va. Esta industria se habrá implantado ahí atraída por los bajos salarios. Y esto no es manera de desarrollar nada. Es más, si estos salarios suben, se irán de ahí. Solo se mantendrá si la sociedad permanece estancada en la pobreza. Los gobernantes mantendrán estos salarios bajos para lucrarse con los impuestos de esta industria. El cóctel perfecto para estancarse en la mediocridad, la corrupción y el gasto arbitrario. Un gobierno, para no molestar, aparte de no andar enredando con el de siempre, pues debería de preguntarse qué puede hacer para que la gente con capital pueda crear compañías, crear trabajos y oportunidades sin trabas por su lado, facilitando el proceso y agilizándolo, y que además salga más a cuenta hacer las cosas por lo legal que estar de ilegal. Y es que es más complicado ser fontanero de forma legal en algunos países socialistas que crear una empresa de videojuegos con alcance global en un país con libertad de empresa. El gobierno puede entrar apoyando algún proyecto iniciado por el sector privado tras su cálculo económico y no sacárselo del culo porque él, sin cálculo económico alguno, piense que es lo que su pueblo necesita. La infraestructura tiene que mover valor. Este valor que mueve es lo que mantiene la infraestructura en el tiempo. Fijaos, por ejemplo, lo que pasa cuando se crean infraestructuras para albergar un evento internacional como unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Como estas infraestructuras se habrán construido sin tener en cuenta el mercado local, acaban en muchas ocasiones abandonadas tras la celebración del evento. Las instituciones, por su lado, se van creando a demanda del desarrollo y la cultura local. De nada sirve implantar un modelo educativo o judicial occidental si la cultura no es la misma en un país en desarrollo. Esto solo traerá corrupción. Las dos fuerzas que generan la corrupción operan aquí a sus anchas. Estas son que al corrupto le interesa aceptar el soborno, ya que su salario es bajo, y al corruptor le interesa más pagar, ya que es más fácil que seguir por el procedimiento legal, del cual además no obtiene ningún beneficio. Si las instituciones se desarrollan como herramientas para conseguir el job to be done demandado por parte de los empresarios y su proceso creativo, basado en el cálculo económico, tendrán una razón de ser. De nada sirve crear un complejo entramado burocrático por el que es más fácil desplazarse vía sobornos. Es más fácil establecer una institución para satisfacer algo que sí demanda directamente el desarrollo y cuyos costes sobre el individuo sean inferiores que los beneficios que éste obtiene por su existencia, además de tener procedimientos sencillos y claros, ya que el tiempo perdido en informarse y en desplazarse es también un coste. Incluso su unión en una misma entidad facilitará todos los trámites necesarios con un bajo coste de tiempo para el empresario y adaptado a este. Hoy día, en países con instituciones impuestas desde arriba, el individuo va a ellas por miedo, no por un beneficio, ya que lo que ofrece a cambio podría ser ofrecido de manera más eficiente por el sector privado, enredándose el empresario en un entramado burocrático de citas previas que no se conceden y que acaban por aplastar sus proyectos. El producto no es tan importante como el nuevo mercado que crea. Hoteles, seguridad en carretera, nuevos negocios, reparaciones, vacaciones. El producto crea infraestructura
las relaciones entre los individuos y las instituciones, escalando todos los proyectos en un desarrollo sólido y sostenible. Las estrategias emergentes son flexibles, adaptándose rápido a los cambios que se encuentran en su desarrollo, creando un proyecto de nación resistente, al contrario de lo que ocurre con la inflexibilidad de las políticas de desarrollo impuestas desde gobiernos nacionales o extranjeros, y bajo el mantra de que el país tiene derecho a... No, los países no tienen derecho, los individuos sí. En países desarrollados como España, pero machacados por las crisis, también hay muchos nichos de no consumo. Por ejemplo, entre la gente mayor que no puede acceder a residencias. Demandan unos cuidados, pero no acceden a ellos por falta de recursos. La solución es la innovación disruptiva creadora de mercado. También entre los estudiantes que no encuentran la formación que demanda el mercado, o inmigrantes ilegales a los que se les impide el acceso a determinados servicios. En vez de facilitar la creación de innovación, España prefiere pedir ayudas para crear infraestructuras que no soportan valor alguno y que solo endeudan más al país, bajo el falso mantra de que esto impulsa el consumo de los trabajadores que hacen la estructura y la economía se mueve siguiendo un modelo matemático que solo funciona en la mente cuadriculada de un prepotente ingeniero social. Si eso fuese verdad, España con el oro de América hubiese sido la pera. Sin embargo, el oro interrumpió el desarrollo de la nación, mientras la libertad en América lo impulsó, hasta que se infectó de socialismo, claro, disminuyendo la riqueza y volviéndola dependiente de las innovaciones en eficiencia. A medida que el país vaya peor debido al Banco Central y a los políticos, los ciudadanos tenemos que innovar disruptivamente para protegernos del megalomanismo empobrecedor que pudre las instituciones, aprovechando los focos de no consumo para emprender como buenamente se pueda en un sistema donde el empresario es saqueado y el cálculo económico adulterado para favorecer el gasto gubernamental. Hay que innovar incluso para hacer accesible el uso de herramientas que nos protejan de estos individuos. Los gobiernos, al ver crecer el mercado, se sosiegan y pasan a la irrelevancia, ya que no tienen hordas de votantes a los que satisfacer sus utópicas demandas, cuyas acciones para satisfacerlas tiran a la sociedad a una espiral de autodestrucción, de deuda pública y emisión monetaria, acabando gobernados por sociópatas que esclavizan al individuo mediante la impresión de dinero con el mantra del trabajo garantizado. En los países desarrollados de la manera que se ha expuesto en este vídeo, ser presidente de un gobierno o de una institución del país tiene el mismo interés que ser presidente de una comunidad de vecinos, ya que pasas a ser un gestor al servicio de los ciudadanos, a los que tienes que rendir cuentas día a día y no cada 4 años. Como ya sabemos, las innovaciones disruptivas no son promovidas por las grandes empresas, sino por pequeños emprendedores. Luego, los gobiernos cuyas políticas dificulten la creación empresarial no las verán surgir en su territorio. Estas dificultades serán asumibles por las grandes empresas establecidas e inasumibles para los nuevos emprendedores. España, por ejemplo, tiene este problema: una cuota de autónomos muy elevada y otros costes de información gripan el motor de la prosperidad al marginar el autoempleo, favoreciendo el empleo asalariado, el único que puede existir dentro de la lógica socialista, a través del cual se aupan sus tiranos cuando las crisis creadas por la banca central tienen lugar. La solución: eliminar los costes estatales y trámites burocráticos hasta, por lo menos, facturar ciertos importes, y una vez alcanzados, facilitando todo lo que tenga que ver con el trato con la administración pública al máximo, para no alterar el cálculo económico de los emprendedores a los cuales se deben las autoridades gubernamentales. Aquí pongo una pequeña lista de empresas e instituciones surgidas como innovaciones disruptivas creadoras de mercado, para quien quiera investigar un poco más. Todos estos casos están detallados en el libro en el que se ha basado este vídeo, The Prosperity Paradox, escrito por uno de los autores favoritos de este canal, que es Clayton Christensen. Además, se ha usado el libro de Muhammad Yunus, Un mundo sin pobreza. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a mi canal, donde tengo vídeos similares. Un saludo.